la clase pasada de álgebra vieron el tema de productos notables, ¿no? Hoy vamos a hacer división de polinomios. Que bueno, es un tema que ya deben haber visto pues todos ustedes desde el colegio, ¿no? O sea, los métodos de división de polinomios como Horner, Ruffini, teorema del resto, ya deben haberlos visto desde mucho antes, ¿no? Y en sí vamos a hacer eso y algunas cosas adicionales, ¿no? Algunos teoremas adicionales, ¿no? Pero más que nada es algo que ya han visto antes, ¿no? Entonces, bueno, y ese es justamente el contenido de la clase de hoy. Algoritmo de la división de polinomios, los métodos de división, Horner y Ruffini, el teorema del resto y teoremas adicionales, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es la división de polinomios, ¿no? ¿Qué es? Es la operación cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto, dados otros dos polinomios llamados dividendo y divisor. Vamos a tener este esquema como el de la división de números enteros, ¿no? Es el dividendo, divisor, cociente y resto, ¿no? Entonces, dados dos polinomios llamados dividendo y divisor, ¿no? Siempre van a existir estos polinomios llamados cociente y resto que van a cumplir un algoritmo que es el que vamos a ver ahora. Es el llamado algoritmo de la división, ¿no? Ya. Entonces, este es el algoritmo que van a cumplir justamente, ¿no? Fíjate, dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Y estos polinomios, cociente y resto, Q de X y R de X, son únicos. Son únicos. ¿De qué forma se encuentran estos polinomios? Ya ahí utilizamos, ¿no?, los métodos de división. Pero por ahora simplemente mencionamos que estos polinomios Q de X y R de X son únicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características se tienen que cumplir aquí? Que el resto de esta división tiene dos posibilidades, ¿no? Una, que sea el polinomio nulo, o sea, que el resto sea cero, o la otra, que no sea el polinomio nulo, pero que su grado sea menor que el grado del divisor, ¿no? R de X va a ser igual a cero o el grado de R de X va a ser menor que el grado del divisor. Por ejemplo, si el divisor es de grado 2, entonces R de X debe ser de grado 1 o de grado 0 también, ¿no? Pero siempre su grado va a ser menor que el del divisor. ¿Ok? Entonces, este algoritmo es el que le da todo el fundamento a la división de polinomios. O sea, siempre se va a cumplir esta igualdad en toda división de polinomios. Por ejemplo, en la división x al cubo más 5 entre x más 1 existen únicos polinomios, q de x igual x al cuadrado menos x más 1 y r de x igual 4, tales que se cumple esta igualdad, ¿no? X al cubo más 5 es igual a x más 1 por x al cuadrado menos x más 1 más 4. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Y justamente se cumple esta igualdad porque si multiplicamos x más 1 por x al cuadrado menos x más 1, este es un producto notable, ¿no? La suma de cubos va a salir x al cubo más 1 y más 4 nos va a dar x al cubo más 5, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo del algoritmo de la división. Bueno, y estas observaciones son importantes. A ver, primero, el grado del dividendo siempre es igual al grado del divisor más el grado del cociente. En este ejemplo podemos observarlo, ¿no? El dividendo es de grado 3, ¿no?
el divisor es de grado 1 y el cociente es de grado 2. Entonces, si sumamos los grados del divisor y del cociente, 1 más 2 nos da 3, igual al grado del dividendo. Entonces, esta primera observación, tenerla en cuenta, ¿no? Segunda observación, si el resto es 0, o sea, es el polinomio nulo, se dice que la división es exacta, o que d mayúscula de x es divisible por d minúscula de x, ¿ok? O sea, cuando el resto nos dé 0. En este ejemplo no es 0, ¿no? El resto. Pero si fuera así, decimos que la división es exacta, ¿no? Ahora, si el resto es diferente de 0, se cumple que el grado máximo del resto es igual al grado del divisor menos 1. Justamente porque habíamos dicho, ¿no? Que el grado del resto siempre es menor que el grado del divisor. Entonces es lo mismo decir, ¿no? Que el grado máximo que puede tener el resto es el grado del divisor menos 1. Por ejemplo, aquí el divisor es de grado 1, ¿no? Por lo tanto, el resto debe ser de grado 0. O sea, una constante, y sí se cumple. Porque 4 es un polinomio constante, o sea, es de grado 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería con respecto a al algoritmo de la división, ¿no? Y ahora vamos a pasar a ver eh, los métodos de división, ¿no? O sea, cómo hacemos si queremos hallar el cociente y el resto de una división. Usamos estos métodos, pues, ¿no? Primero, el método de Horner, que se aplica cuando el divisor es de grado mayor o igual que 1, ¿no? Bueno, vamos a verlo con este ejemplo, ¿no? A ver, efectúe la división, bueno, de estos polinomios e indique el resto y cociente. Bueno, lo primero que debemos hacer en el método de Horner es ordenar los polinomios dividendo y divisor en forma decreciente, ¿ya? Entonces, haciendo eso, quedaría de esta manera, ¿no? El dividendo 10x a la cuarta, más 7x al cubo, más 11x al cuadrado, más 20x más 1, y el divisor 2x al cuadrado menos x más 3. Ahora, en este esquema, vamos a colocar en la parte superior los coeficientes del dividendo y en la parte de la izquierda los coeficientes del divisor. A ver, los del dividendo son 10, 7, 11, 20 y 1, ¿no? Y los coeficientes del divisor sería 2, y los que vienen después se colocan con signo cambiado, ¿no? O sea, acá seguiría el menos 1, ¿no? Pero acá va más 1. El 3, acá lo colocamos menos 3. Ya está. Solamente el coeficiente principal, que en este caso es 2, va con su mismo signo. Los demás coeficientes del divisor van con signo cambiado. Ahora, colocamos la línea divisoria. Aquí, mira, contando 2 lugares desde la derecha. ¿Por qué, profesor? Porque el grado del divisor es 2. Siempre el grado del divisor nos va a indicar dónde debemos colocar esa línea divisoria, ¿no? En este caso es 2 lugares desde la derecha. Ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ya comenzamos a operar, ¿no? A ver, sería 10 entre 2, primero, que nos da 5. Entonces aquí bajamos el 5. Ahora multiplicamos el 5 con estos dos números que están aquí, con más 1 y menos 3, y los productos los ponemos en las siguientes columnas. 5 por 1, 5. 5 por menos 3, menos 15. Ahora pasamos a la segunda columna. Sumamos 7 más 5, 12. Y dividimos esta suma entre 2. Y repetimos el mismo proceso. 12 entre 2 nos da 6. Ahora multiplicamos 6 por 1, 6. 6 por menos 3, menos 18. Pasamos a la tercera columna. 11 menos 15 más 6. Ahora esta suma da 2, ¿verdad? Y antes de bajarlo, lo dividimos entre 2, ¿no? 2 entre 2, 1.
Multiplicamos, sería 1 y menos 3. Y pasamos a la siguiente columna, 20 menos 18 más 1 nos da 3. 1 menos 3 nos da menos 2. Ojo que aquí, cuando ya pasamos esta línea divisoria que está aquí, la suma se baja directamente. Ya no se divide entre 2. ¿Ok? Los coeficientes del resto ya no se dividen entre 2. Muy bien. Entonces aquí tenemos los coeficientes del cociente, ¿no? Que están ordenados en forma decreciente. Y por aquí los coeficientes del resto, ¿no? Por lo tanto, el cociente es 5x al cuadrado más 6x más 1 y el resto es 3x menos 2. Y ya está. Ahí queda, muchachos. Ya tenemos el cociente y el resto de nuestra división. Ese sería el método de Horner. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Profe, ¿podría repetir por qué al último dejamos dos espacios antes de la línea divisora? Ah, ya. Por el grado del divisor. Como el divisor es de grado 2, entonces se deja dos espacios. Ya, gracias, profesor. Ajá. El grado del divisor es el que nos indica cuántos espacios debemos dejar desde la derecha, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Ya, listo. Entonces sigamos. Bueno, el método de Ruffini es cuando el divisor es de primer grado, ¿ok? O sea, es de la forma ax más b. Solamente en este caso se puede utilizar el método de Ruffini. Bueno, vamos a explicarlo con este ejemplo. Mira, vamos a efectuar esta división. Siempre el primer paso va a ser ordenar también el dividendo y el divisor. En este caso solo el dividendo, ¿no? Sería 2x al cubo más 19x al cuadrado más 0x menos 9 sobre 2x menos 1. Acá tenemos que completarle, pues, ¿no? Como el dividendo no tiene término de grado 1, no tiene x a la 1, se lo completamos con 0x a la 1. Muy bien. Entonces, el primer paso en el método de Ruffini es igualar el divisor a 0. Tiene ese pasito previo, ¿no? Igualamos el divisor a 0. Y resolviendo esto, 2x menos 1 igual a 0 nos va a dar x igual a 1/2. Y el segundo paso ya es hacer el esquema. En la parte superior ponemos los coeficientes del dividendo. 2, 19, 0 y menos 9. Y aquí en la esquinita colocamos 1/2. O sea, el número que obtuvimos en el primer paso, ¿no? 1/2 en este caso. Y ojo que en el método de Ruffini siempre la línea divisoria es solamente contando un lugar desde la derecha, porque el resto va a ser un número, va a ser una constante, entonces solo va a tener un casillero para el resto, siempre. Entonces ahora operamos simplemente de esta manera, ¿no? El primer coeficiente baja de frente, el 2 aquí baja de frente. Luego multiplicamos 2 por 1/2 y el producto lo ponemos en la siguiente columna, ¿no? 2 por 1/2 es 1, pues, ¿no? Ya. Sumamos 19 más 1, 20. 20 por 1/2, 10. Sumamos 10. 10 por 1/2, 5. Menos 9 más 5, menos 4. Ya está. Entonces, el resto de la división es menos 4. ¿Ok? Y ahora falta, para hallar el cociente, falta un último paso, que es dividir a estos coeficientes que nos han quedado aquí entre 2. Fíjate que acá nos señalan, ¿no? Se divide entre el coeficiente de x. ¿No? O sea, en este caso, entre 2. Que bueno,
nos daría pues acá 1, 10 y 5. Entonces, ojo, este es el cociente. O sea, estos son los coeficientes del cociente. 1, 10 y 5. Por lo tanto, el cociente sería x al cuadrado más 10x más 5. ¿No? Igual va a estar siempre ordenado en forma decreciente, ¿no? Entonces, este va a ser el cociente. Estos de aquí, 2, 20 y 10, son el falso cociente. Ojo, nunca te vayas a quedar con el falso cociente, ¿no? Recuerda que tienes que dividirlo entre A, ¿no? Entre A. Recuerda, el divisor es AX más B, entonces tienes que dividir entre A. En este caso, entre 2, pues, ¿no? ¿Ok? Ajá, a ver, ahí está. Mirko ha levantado la mano. A ver, adelante, Mirko. Buenos días, profe. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si x hubiera sido menos un medio? ¿Al final hubiéramos dividido entre menos 2? No, porque si fuera menos un medio, o sea, en ese caso el divisor habría sido 2x más 1. A ver. O sea, si la división hubiese sido entre 2x más 1, esa es tu pregunta, ¿no? O sea, Sí. 2x al cubo más 19x al cuadrado más 0x menos 9 entre 2x más 1. Claro, acá nos va a salir en el primer paso, si 2x más 1 lo igualamos a 0, x va a salir menos un medio, ¿no? Ya. Pero al final tienes que dividir entre 2 igual, porque el coeficiente de x es 2. Ah, o sea, se divide entre el coeficiente de x. Ajá, entre el coeficiente de Si x. hubiera sido 1 menos 2x, allí sí menos 2. Sí, pero si hubiese sido 1 menos 2x, yo aconsejaría que multipliques por menos 1 al numerador y al denominador para que se vuelva 2x menos 1. O Ah, ok, sea, si profe. hubieses tenido aquí el 2x con un signo menos delante, ¿no? Ahí sí, para que sea positivo, ¿no? Para que A sea positivo, yo te recomendaría que multipliques por menos 1 arriba y abajo y haces la división normal por Ruffini, ¿no? Ahí, gracias. Ajá, para que no tengas ese problema, ¿no? De dividir entre un negativo aquí. O sea, por lo general te van a dar el coeficiente principal positivo, pero si fuera negativo, yo recomendaría que lo multipliques por menos 1, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Todo claro, profesor. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a acá, bueno, finalmente tachamos los coeficientes 2, 20 y 10, ¿no? El falso cociente, ¿no? Recuerda que este no es, ¿no? Ok. Ahora sí vamos a pasar al teorema del resto, ¿no? Bueno, este teorema es muy sencillo, ¿no? Este teorema es el resto de dividir el polinomio P de X entre AX más B es P de menos B sobre A, donde A diferente de 0. Es el teorema del resto. O sea, si nosotros tenemos esta división, P de X entre AX más B, el resto de esta división es igual a P evaluado en menos B sobre A. Nada más. Esto va a ser un número, ¿no? P de menos B sobre A va a ser un número, ¿no? Y ese va a ser el resto de la división. Ahora, bueno, tal como lo estamos poniendo aquí, ustedes pueden aplicarlo tranquilamente, ¿no? Porque simplemente es cuestión de reemplazar. Pero un método práctico para hacerlo es
igualar primero el divisor a 0 y luego reemplazar, ¿no?, la solución. Entonces, aquí está la forma práctica, ¿no? Ahí está. Paso 1, ax más b lo igualamos a 0. Y al resolver esta ecuación nos va a dar x igual menos b sobre a. Pues, ¿no? Y el paso 2, reemplazamos menos b sobre a en p de x. Y lo que nos salga va a ser el resto de la división. A ver, por ejemplo, vamos a calcular el resto de esta división. 8x al cubo más 10x más 7 entre 2x menos 3. Entonces, paso 1, igualamos el divisor a 0. Y aquí nos va a salir x igual 3 medios, pues, ¿no? Paso 2, evaluamos el polinomio dividendo en 3 medios. Sería 8 por 3 medios al cubo, más 10 por 3 medios, más 7. Que bueno, esto va a salir 27, más 15 más 7, que sería 49. Por lo tanto, el resto de esta división es igual a 49. Profe, ¿Sí? el resto y la parte de Ruffini son casi idénticos. La única diferencia es que cuando me dicen resto es que me lo piden, ¿cierto? O sea, en el método de Ruffini, el divisor es de grado 1. Y por lo tanto, en el teorema del resto también ocurre. ¿A eso te refieres, no? Que Sí. el divisor en ambos casos es de grado 1, ¿verdad? Ujú. Claro, pero en el teorema del resto solamente vamos a conocer eso. Es solamente para calcular el resto, ¿no? Ya está bien. En Gracias, cambio, profe. con Ruffini puedes calcular el cociente y el resto, los dos, ¿no? O sea, Ruffini te va a dar más información, pero si solo quieres calcular el resto, más fácil con esto. ¿Ok? Gracias, profe. Ya, listo. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a ver los teoremas adicionales, ¿no? A ver, el teorema del factor nos dice que x menos a es un factor del polinomio p de x si y solo si p de a es igual a 0. O sea, ¿qué significa que x menos a es un factor de p de x? Por si acaso acá lo aclaramos, ¿no? X menos a es un factor de p de x, es lo mismo que decir x menos a divide a p de x, ¿no? O que p de x es divisible por x menos a. O sea, que si nosotros tenemos esto, p de x entre x menos a, el resto de esta división va a ser 0. Eso significa que x menos a es factor de p de x, quiere decir eso. Entonces, lo que nos dice este teorema es que si p de a es igual a 0, o sea, si este polinomio p de x evaluado en a me da 0, entonces x menos a es factor de p de x. Y eso se explica justamente por el teorema del resto, ¿no? Porque si yo tengo esta división, p de x entre x menos a, y aplico el teorema del resto, ¿no? Vamos a poner aquí el paso 1, igualar a 0 el divisor, ¿no? Entonces me va a salir x igual a. Y segundo paso, evaluar p de x en a. Entonces el resto de la división va a ser p de a. ¿Ok? El resto de esta división es igual a p de a. Entonces, si p de a vale 0, el resto de esta división es 0. Y eso quiere decir justamente que p de x es divisible por x menos a. O en otras palabras, que x menos a es factor de p de x. Estos tres que están aquí son sinónimos.
Entonces, ese es el teorema del factor, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también la propiedad 1. Si el polinomio P de X es divisible separadamente por los binomios X menos A, X menos B y X menos C, entonces P de X es divisible por el producto de esos tres binomios. O sea, por X menos A, por X menos B, por X menos C. ¿Ok? Donde A, B y C son números diferentes. Entonces, esta propiedad, tenerla en cuenta también, porque en algún ejercicio va a aparecer, ¿no? Es divisible separadamente por dos binomios, puede ser con dos nada más, ¿no? Digamos X menos A y X menos B, entonces va a ser divisible por el producto de ambos, por X menos A por X menos B. Y la propiedad 2, bueno, la propiedad 2 es en el caso de que tengamos una división cualquiera, ¿no? A dividendo, divisor, cociente y resto, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué pasa si al dividendo y al divisor los multiplico por un mismo factor? O sea, ahora el dividendo es P de X por M de X y el divisor D de X por M de X. Ya. ¿El cociente y el resto van a ser los mismos? No. El cociente sí va a ser el mismo. El cociente se mantiene igual. Pero el resto se va a alterar. El resto de esta nueva división va a ser R de X por M de X. O sea, va a ser el mismo que teníamos en la anterior división, pero multiplicado por ese factor que hemos agregado, ¿no? Entonces, el resto de esta nueva división va a ser igual al resto del anterior multiplicado por M de X. ¿Ok? El cociente no se altera. Solamente se altera el resto. Entonces, bueno, esta propiedad también va a servir cuando tengas de repente alguna división que sea muy, digamos, complicada, o sea, sean muy grandes los polinomios, pero hay un factor por ahí que puede simplificarlo, ¿no? O sea, si tú simplificas un factor, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? Se va. El cociente de esa división va a ser el mismo que de la división que tenías al comienzo. El cociente va a ser el mismo, pero el resto va a quedar alterado, ¿no? ¿Y de qué manera? Ya usas esta propiedad. ¿Ok? Entonces eso sería todo, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos la teoría y vamos a pasar a los ejercicios, ¿no? Ninguna pregunta, ¿no, muchachos? A ver, entonces vamos a cerrar. A ver, pasemos a los ejercicios. Sabiendo que el resto de la división de P de X por D de X es R de X, determina el valor de ABC. O sea, nos están dando una división en la cual me dan el dividendo, el divisor y el resto, ¿no? Y me falta hallar estas letritas A, B y C, ¿no? Entonces, ¿qué método podemos utilizar, muchachos? ¿Qué método de los que hemos visto en la teoría podemos utilizar? Horner. Horner. Horner, claro. Porque como el divisor es de grado 3, tenemos que usar Horner, pues, ¿no? Entonces, aquí lo completamos. Al divisor le falta el término de grado 1, entonces le completamos con 0x. Y hacemos nuestro esquema de Horner, ¿no? A ver, los coeficientes del dividendo serían 6,
1 menos 1, A, B y C. El divisor sería 3 más 1, 0 y más 1, ¿no? Recuerda que estos de aquí van con signo cambiado. Ahora, la línea divisoria iría, ¿dónde? Aquí, pues, muchachos, ¿sí o no? Como el divisor es de grado 3, entonces contamos 3 lugares desde la derecha, ¿no? Entonces, aquí iría la línea divisoria. Y como me dan de dato el resto de la división, 3x al cuadrado más 2x más 1, entonces estos 3 lugares los puedo llenar con esos coeficientes, ¿no? 3, 2 y 1. Ya está. Entonces ahora efectuamos la división. A ver, sería 6 entre 3, 2. Multiplicamos, acá sería 2, 0 y 2. Pasamos a la segunda columna, la suma me da 3. Entre 3, 1. Multiplicamos 1, 0 y 1. Pasamos a la tercera columna, y la suma da 0. Entre 3, 0. Multiplicando 0, 0 y 0. Por lo tanto, tenemos que A más 2 es igual a 3. B más 1 es igual a 2 y C es igual a 1. Entonces de aquí tenemos que A vale 1, B vale 1 y C vale 1. Por lo tanto, ABC es igual a 1. Ya está. Respuesta del ejercicio, avión. Bien, muchachos. En ese ejercicio era conveniente utilizar Horner, pues, ¿no? Porque conocemos el dividendo, el divisor y el resto, ¿no? Pero hay otros ejercicios donde no conocemos el dividendo. Solo nos dicen un polinomio P de X cualquiera, no nos dan nada de ese polinomio, como aquí, ¿no? Entonces, en esos ejercicios sí conviene utilizar el algoritmo de la división, por ejemplo. Que bueno, vamos a verlo ahora en el siguiente ejercicio, ¿no? A ver. Paco paga 3x al cubo más 2x al cuadrado más x más n soles por la compra de 3x menos 4 libros, todos del mismo precio, y recibe devuelto 13 soles. Ya. Calcule el precio de cada libro para x igual n más 9. Ya. Bueno, en este caso, igual, ¿no? Tenemos que interpretarlo en la forma de división de polinomios, ¿no? ¿Quién sería el dividendo, el divisor, el cociente y el resto? A ver, el dividendo sería esta cantidad de dinero que pagó Paco por la compra de esos libros. El divisor sería la cantidad de libros. El cociente sería el precio de cada libro, pues, ¿no? Y el resto sería el vuelto que recibe Paco, ¿no? Que es 13 soles. ¿Ok? Entonces recuerda que el algoritmo de la división es de esta manera, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Entonces vamos a llamarle Q de X al polinomio que representa el precio de cada libro, ¿no? Entonces, de los datos tenemos esta igualdad, ¿no? Está 3x al cubo más 2x al cuadrado más x más n es igual a 3x menos 4 por Q de X más 13. ¿No? O sea, el precio total pagado por Paco es igual a la cantidad de libros que compró por el precio de cada libro más el vuelto que recibió, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué método podemos utilizar aquí, muchachos? ¿Qué método podemos utilizar aquí? Ruffini. Ruffini, claro, ¿no? Porque el divisor es de grado 1, pues, ¿no? Entonces, bueno,
Podemos hacer esto también si queremos. Este 13 que está aquí sumando, lo pasamos a restar y queda aquí n menos 13, ¿no? Como término independiente queda n menos 13. Y esta ya es una división exacta. Entonces usamos Ruffini. Recuerda que el primer paso es el divisor, lo igualamos a 0, que sería, bueno, 3x menos 4 igual 0, x igual 4 tercios. Hacemos nuestro esquema de Ruffini. Acá sería 3, 2, 1 y n menos 13, ¿no? Los coeficientes del dividendo. Y acá en la esquinita 4 tercios. Entonces, operamos, aquí sería 3 por 4 tercios, 4. ¿Ya? Sumamos 6. Por 4 tercios, 8. Sumamos 9. Por 4 tercios, 12. Y n menos 13 más 12 va a ser el resto. ¿Pero por qué le hemos puesto resto 0? Porque esta división de aquí es exacta, pues, ¿no? Acá el resto es 0. Entonces ahí ya tenemos que n menos 13 más 12 me da 0. Pero terminemos de hacer nuestra división, pues, ¿no? Ahora, este es el falso cociente. ¿Entre cuánto tenemos que dividir estos números, muchachos? Entre 3. Entre 3, correcto, ¿no? Entre 3. Bueno, nos daría 1, 2 y 3, ¿no? Por lo tanto, el cociente de la división sería x al cuadrado más 2x más 3. Y este ya lo tachamos, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos que n menos 13 más 12 es igual a 0, por lo tanto, n vale 1. ¿No? Y el cociente es x al cuadrado más 2x más 3. ¿Ya? Y recuerda que el cociente representa el precio de cada libro, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntan, no? Calcule el precio de cada libro para x igual n más 9. O sea, sería para x igual 10, ¿no? Entonces, como el precio de cada libro es Q de X, tengo que calcular Q de 10. Y Q de 10 me daría 123, pues, ¿no? Por lo tanto, el precio de cada libro sería 123 soles. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio 2. Acá, bueno, para dejar claro cuál es la división, porque acá está el algoritmo, pero mejor poner la división también. Sería 3x al cubo más 2x al cuadrado más x más n menos 13, ¿no? Entre 3x menos 4. A esa división es, perdón, a esa división es a la que le hemos aplicado a Ruffini, ¿no? Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya, listo. Entonces pasemos al siguiente, ejercicio 3. Si dividimos un polinomio p de x de quinto grado por x al cuadrado más x más 1, se obtiene como resto 10x más 2 y como cociente q de x. Sabiendo que p de 4 igual 0 y q de x es igual a x a la n menos ax cuadrado menos 18, hay el valor de n más a. Ya. Entonces, mira, me están dando el dividendo, que sería p de x, el divisor, x al cuadrado más x más 1, el resto, 10x más 2, y el cociente también, ¿no? Que bueno, no conozco n ni a, pero me están dando al menos la forma del cociente, ¿no? Entonces podemos emplear el algoritmo de la división, nuevamente, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más resto, ¿no? Y el cociente es
esto que está aquí, ¿no? X a la n menos ax cuadrado menos 18. Ahí está. Y aquí podemos aplicar la propiedad de el grado del dividendo, ¿no? Recuerda, el grado del dividendo es igual al grado del divisor más el grado del cociente, ¿no? En este caso, bueno, acá vamos a poner la propiedad para que la recuerden. Ahí está, ¿no? En este caso, el grado del dividendo, ¿cuánto sería? 5. Por dato, P de X es de quinto grado. Por lo tanto, el grado de P de X es 5, ¿ok? El grado de X al cuadrado más X más 1 es 2, pues, ¿no? Y el grado de este otro polinomio tiene que ser n, pues, ¿no? Porque no puede ser 2, ya que acá quedaría 2 más 2 igual 5. Entonces el grado de este tiene que ser n. Entonces nos queda que 5 es igual a 2 más n, de donde n es igual a 3. Entonces, ya tenemos el valor de n, vamos a reemplazar, nos va quedando así, ¿no? P de x igual x al cuadrado más x más 1 por x al cubo menos ax cuadrado menos 18 más 10x más 2. Entonces, ahora nos falta hallar el valor de a. Pero eso podemos hallarlo con este dato que nos dan aquí, pues, ¿no? P de 4 es igual a 0. O sea, si este polinomio yo lo evalúo en x igual 4, me tiene que dar 0. Entonces, de ahí ya va a salir a. A ver, P de 4 sería, ¿no? Aquí 16 más 4 más 1, ¿no? 21. Acá 4 al cubo, 64, menos 16a menos 18, más 10 por 4 más 2, ¿no? Y por dato eso vale 0. Entonces, bueno, resolvemos esto. Sería a igual a 3 va a salir, ¿no? Ya está. Por lo tanto, ¿qué me piden en el ejercicio? N más a. Entonces el valor de n más a sería 6. Listo. La clave sería la D. Entonces, bueno, en este ejercicio, a diferencia del ejercicio 1, ¿no? Acá nos dan un polinomio P de X de quinto grado, pero no nos dan absolutamente nada del polinomio, ¿no? Solamente nos dicen que el polinomio se llama P de X, ¿no? Nada más. Entonces no nos convendría utilizar Horner, por ejemplo, ya que no conocemos el dividendo. Sí nos conviene más bien utilizar el algoritmo de la división, ¿no? Y luego ya las propiedades que hemos utilizado, ¿no? Del grado, del dividendo, para poder conocer n, ¿no? Porque primero conocimos n y luego ya usamos el otro dato para sacar el valor de a. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesor, en ¿Sí? caso no nos dijeran que el polinomio evaluándolo en 4 es 0, ¿qué podría ser? En caso no nos dijeran, Ajá. pues nos tienen que decir, pues. Es que si no nos dicen, no podemos hallar a. O sea, nos tienen que dar algún dato adicional, ¿no? Porque hasta aquí tenemos que P de X es esto, ¿no? X al cuadrado más X más 1, por esto de aquí, ¿no? Ya. Entonces, nos falta hallar el valor de A, entonces algún dato adicional nos tienen que dar, ¿no? P de 4 igual a 0, o P de 0 igual a 5, algún dato más nos tendrían que dar. Ah, ok, gracias. Ya, listo. Ok, ejercicio 4. A ver, un motorista ha adquirido D de X litros de petróleo y los ha distribuido en forma equitativa en envases de D minúscula de X litros. Si la cantidad de petróleo que quedó sin envasar es 12 litros, determine cuántos envases empleó el motorista. Ya.
A ver, ¿qué método usamos aquí, muchachos? Conocemos el dividendo y el divisor, ¿no? Órale. Corner. Horner, muy bien. Claro, porque el divisor es de grado 3, ¿no? Entonces efectuamos esta división de aquí, ¿no? Bueno, completamos el divisor que le falta el 0x, ¿no? Y usamos Horner. A ver, sería 6, 13, 4, 9, 13 y menos 2, los coeficientes del dividendo. Del divisor serían 2, menos 3, 0 y menos 4. La línea divisoria sería contando 3 lugares desde la derecha, porque el divisor es de grado 3. Y operamos, ¿no? A ver, 6 entre 2, 3. Menos 9, 0 y menos 12. En la segunda columna la suma es 4. Entre 2, 2. Menos 6, 0 y menos 8. La tercera columna me da menos 2 la suma. Entre 2, menos 1. 3, 0 y 4. Entonces aquí en la siguiente columna la suma es 0, en esta es 5 y en esta es 2. Ya está. Por lo tanto, el cociente es 3x al cuadrado más 2x menos 1 y el resto es 5x más 2. ¿No? Pero volviendo al contexto del ejercicio, ¿este cociente qué representa, muchachos? ¿Qué representa? Recuerda que el dividendo es la cantidad total de litros de petróleo que adquirió un motorista. Y el divisor es el volumen de cada envase que utilizó para guardar esos litros de petróleo. Entonces, ¿el cociente qué sería? A ver, ¿qué representa el cociente, muchachos? La cantidad de envases. Correcto. Muy bien, Cristian. La cantidad de envases. Y el resto, el petróleo que sobró, pues, ¿no? Pero como me dicen que la cantidad de petróleo que quedó sin envasar es 12 litros, ¿no? Entonces esto lo igualamos a 12, ¿no? El resto lo igualamos a 12. Y de aquí va a salir el valor de x, ¿no? 5x más 2 es igual a 12, por lo tanto, x es igual a 2, ¿no? Entonces, la cantidad de envases sería Q evaluado en 2, pues, ¿no? La cantidad de envases es Q de X, ¿no? Pero como X es igual a 2, sería Q de 2. Y se acabó el problema. Q de 2, bueno, me da 15. Respuesta del ejercicio sería la A. Ok, muchachos. Entonces, ven, no es solamente cuestión de saber operar, o sea, saber usar Horner, ¿no? Sino en estos ejercicios que son DECO, saber interpretar, ¿no? Qué representa el cociente, qué representa el resto, para poder responder la pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Todo claro, profe. Todo claro, profesor. A ver, ejercicio 5, ¿no? Se desea repartir esta cantidad de canastas, ¿no? Para Profe, cada 12... ¿Aló? ¿Sí? perdón, profe, ¿podría volver al anterior para tomarle una Ah, captura, ya, por sí. favor? Gracias. Bueno, decíamos que se desea repartir esta cantidad de canastas, ¿no? Representada por este polinomio para 2x al cubo menos x al cuadrado más 7 madres en su día. Sobrando x al cuadrado más x más 10 canastas. ¿Ya? Entonces ahí ya me están diciendo más o menos quién es el dividendo, ¿no? El divisor. Si en cada canasta había m más n más k productos, determine el polinomio que representa el número de productos repartidos a cada madre. ¿Ya? Entonces, podemos dividir por el método de Horner, ¿no? El problema es que como hay muchas letras al comienzo del dividendo, o sea, K, N, M, ¿no? Va a ser difícil trabajar con tantas letras, ¿no? En mi Horner me va a quedar
K, N, M, ¿no? Entonces, primero, lo que vamos a plantear es el algoritmo de la división, ¿ya? A ver, sea Q de X el polinomio que representa la cantidad de canastas entregadas a cada madre, ¿ok? Ese va a ser el cociente, ¿no? Entonces, por el algoritmo de la división va a quedar esto, ¿no? Todo este polinomio es igual a 2x al cubo menos x cuadrado más 7 por q de x más x al cuadrado más x más 10. Ojo que el sentido que tiene esto es que la cantidad total de canastas repartidas, ¿no? Es 2x al cubo menos x cuadrado más 7, la cantidad de madres, multiplicada por la cantidad de canastas que se entregó a cada madre, ¿no? Más la cantidad de canastas que sobraron. Esta es la cantidad total de canastas que hay, ¿no? No repartidas, sino la cantidad total de canastas. Entonces va a ser igual a esto que está aquí, pues, ¿no? Esto es la x al cuadrado más x más 10 es la cantidad de canastas que sobraron, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? El resto lo vamos a pasar a restar, valga la redundancia, para que nos quede una división exacta, ¿no? O sea, x al cuadrado más x más 10 lo pasamos a restar y aquí nos quedaría kx a la quinta más nx a la cuarta más mx al cubo menos 10x al cuadrado más 35x más 21, ¿no? Igual 2x al cubo menos x al cuadrado más 0x, ¿no? Le completamos, más 7 por q de x, ¿no? Entonces ahora sí, esta es una división exacta. Y por lo tanto, podemos usar el método de Horner invertido. ¿Cómo es el método de Horner invertido? Es igual que el método de Horner, solamente que los coeficientes los vamos a ordenar en forma creciente, ¿no? O sea, los coeficientes del dividendo serían 21, 35, menos 10, m, n, k. O sea, lo estamos ordenando en forma creciente. Los coeficientes del divisor serían, pues, ¿no? 7, 0, más 1 y menos 2. ¿De acuerdo? O sea, ahora aquí ya no va el coeficiente principal, sino el término independiente, 7. Y los demás van con signo cambiado, ¿no? Ahí está. Igual, lo demás, todo es igual, ¿no? La línea divisoria, 3 lugares desde la derecha. El resto de la división es el polinomio nulo, por lo tanto, ponemos ceros aquí en el resto, pues, ¿no? Como es una división exacta, el resto es el polinomio nulo. Todos sus coeficientes son ceros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ahora las letras están al final. Entonces, bueno, operamos, sería 21 entre 7, 3. Sería 0, 3 y menos 6. La segunda columna acá sería 35 entre 7, 5. 0, 5 y menos 10. En la tercera columna aquí da menos 7 la suma. Entre 7 me da menos 1. 0, menos 1 y 2. Por lo tanto, tenemos que m menos 6 más 5 es igual a 0. Entonces de aquí ya podemos sacar los valores de esas letras, ¿no? M sería 1, N sería 11 y K sería menos 2. ¿Ok? Entonces, en este esquema, recordemos que el cociente Q de X representa la cantidad de canastas entregadas a cada madre. Y el cociente es menos x al cuadrado más 5x más 3. Ojo, ¿por qué? Porque está ordenado también en forma creciente, ¿no? O sea, sería Q de X igual 3 más 5x menos x al cuadrado, ¿no? Está 3, 5 y menos 1, pero están ordenados en forma creciente.
Entonces acá ya lo ha ordenado en forma decreciente, ¿no? Menos x al cuadrado más 5x más 3, que es lo mismo que esto. Es lo mismo. Profe, o sea, está haciéndolo así porque en el orden normal empieza con al cuadrado, pero como está en inverso, primero va el independiente, ¿no? Correcto. El primer coeficiente es el término independiente, el siguiente el término de grado 1 y así. Entonces, ese es el cociente de nuestra división. ¿Y qué nos piden, no? Determina el polinomio que representa el número de productos repartidos a cada madre. Ya, pero este Q de X es la cantidad de canastas que se entregó a cada madre, ¿ok? Y por dato, cada canasta tiene M más N más K productos, ¿no? Pero M más N más K sale 10, pues, ¿no? Entonces, la cantidad de productos entregados a cada madre sería 10 por Q de X, pues, ¿no? Que bueno, sería menos 10x al cuadrado más 50x más 30 productos. ¿Ok? Porque cada madre recibió Q de X canastas. ¿Ok? O sea, recibió varias canastas, ¿no? Y la cantidad es Q de X. Entonces, como cada canasta tiene 10 productos, el total de productos que recibió cada madre sería esto, ¿no? Bien, muchachos. Profe, ¿Sí? el cociente que le salió del Horner no lo he utilizado, ¿cierto? Sí. Acá está. Este es el cociente. Menos x al cuadrado más 5x más 3. Sino que aquí ya se ha ordenado en forma decreciente, pero el cociente, primero, si lo sacamos de estos coeficientes, ¿no? Sería 3 más 5x menos x al cuadrado. ¿Por qué está ordenado en forma creciente? Porque estamos usando Horner inverso, ¿no? Tanto el dividendo como el divisor como el cociente van a estar ordenados en forma creciente. Entonces, el cociente es este. 3 más 5x menos x al cuadrado. Pero es lo mismo, pues, que menos x al cuadrado más 5x más 3. Solo se ha reordenado. ¿Se entiende? Por la suma que vendrá a ser 10, ¿verdad? No, la suma m más n más k, eso es aparte, ¿no? O sea, aquí el q de x es 3 más 5x menos x al cuadrado, pero es lo mismo que menos x al cuadrado más 5x más 3, ¿no? La propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los sumandos no altera la suma. Sí. Es lo mismo, ¿no? Ok, entonces, bueno. Profe, en la última parte lo multiplica por el cociente el 10 en sí para hallar la cantidad de productos que le da a cada madre. Ajá. Sí, porque cada canasta tiene m más n más k productos, ¿no? Ah, ya entendí. Gracias, profe. Ajá. Ya, muy bien. Sigamos. Ejercicio 6. A ver, determina el valor de verdad de estas proposiciones. A ver, vamos a resolver la 1 primero, ¿no? Al dividir, mira, esta es la división. ¿Qué le hemos puesto? X a la 212 menos X a la 50 más X a la 60 más 2 entre X a la 12 menos 1. Me pregunta, el residuo es X al cuadrado más 3, ¿verdadero o falso? ¿Cómo hacemos para hallar el residuo de esta división, muchachos? El teorema de residuo. Claro, el teorema del resto, pero nosotros habíamos visto que el teorema del resto es cuando el divisor es lineal, ¿no? Es de la forma AX más B, y este divisor no es lineal, es de grado 12, pero también se puede utilizar una variante del teorema del resto, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, el primer paso es igual, el divisor lo igualamos a 0,
¿Qué nos da? Bueno, pasando a sumar, x a la 12 igual a 1, ¿verdad? Ya. Entonces, eso lo dejas así. X a la 12 igual a 1. No despejes x, ¿no? Acá, profesor, x a la 12 igual a 1, entonces x igual a 1 y reemplazo arriba y ya salió. No, no. X a la 12 igual a 1. Vas a reemplazar en el dividendo x a la 12. ¿Ok? Solamente x a la 12. ¿Ya? Entonces, preparamos el dividendo para poder reemplazarlo más fácil, ¿no? X a la 212 lo escribimos de esta forma. X a la 12 a la 17 por X a la octava. Porque bueno, 12 por 17 más 8 es 212. X a la 50 lo ponemos así. X a la 12 a la cuarta por X al cuadrado. Aquí sería X a la 12 a la quinta, ¿no? Y ahora sí reemplazamos a X a la 12 por el 1. Entonces sería 1 a la 17 por x a la octava, menos 1 a la cuarta por x al cuadrado, más 1 a la quinta más 2, que me daría x a la octava menos x al cuadrado más 3. Ya está. Y ese es el resto de la división, muchachos. Esta es la variante del teorema del resto, ¿no? Por lo tanto, la 1 sería falsa, porque me dice que el residuo es x al cuadrado más 3 y no es correcto. ¿Ok? Entonces, de repente acá te preguntas, profesor, ¿y ese x a la octava, ese x al cuadrado no se reemplazan? No. Solo se reemplaza, mira, ¿de qué grado es el divisor? 12, ya. Entonces, solo se reemplaza todo lo que sea de x a la 12 para arriba. Si hay x a la 11, x a la 10, eso se queda en el resto. En este caso, x a la octava, x al cuadrado es de grado menor que 12, por lo tanto, eso se queda. Forma parte del resto. ¿Ok? Así es, ¿no? Ese es el método que se utiliza en esta variante del teorema del resto. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos, muchachos. A ver, si P de X es divisible separadamente por X más 2 y X menos 2, entonces P de X es divisible por X al cuadrado menos 4. ¿Ya qué dicen ustedes? ¿La 2 es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Verdadera, profe. Verdadera, ¿no? ¿Por qué verdadera, muchachos? ¿Por qué verdadera? A ver, ¿quién me dice la propiedad del teorema, la justificación por la cual es verdadera? Porque P de X es divisible por X más 2 por X menos 2. Correcto, claro. Vimos esa propiedad, ¿no? Si no me equivoco, fue la propiedad 1. Ajá. Aquí está, ¿no? P de X es divisible separadamente por X menos A y X menos B. Sí y solo si P de X es divisible por el producto de esos dos binomios. X menos A por X menos B. Entonces, en este caso, como es divisible separadamente por x más 2 y x menos 2, entonces es divisible por el producto x más 2 por x menos 2. Pero x más 2 por x menos 2 es x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, p de x es divisible por x al cuadrado menos 4. Entonces, la segunda es verdadera. Ya está. Sencillo, ¿no? Recordando esa propiedad. Y la 3, muchachos, será verdadero o falso. ¿Falso? Ahí nos dice, bueno, no vi. Ya, uno de sus compañeros nos dijo falso. A ver, ¿alguien más? Si P de X es igual a D de X por Q de X más R de X, entonces P de X menos R de X es divisible por Q de X. ¿Verdadero o falso, muchachos? Ah, 3 es... Profe, ¿Sí?
Que sea divisible significa que el resto es 0, ¿no? Ajá. Así es. Que sea divisible significa que es Verdadero, exacta entonces. o que el resto es 0. Verdadero, entonces. Verdadera, ¿no? Gabriel también dice verdad, es verdadera, ¿no? Simplemente hacemos lo que hicimos en algunos ejercicios anteriores, ¿no? Pasamos a restar R de X, ¿no? Ah, nos quedaría P de X menos R de X es igual a D de X por Q de X, ¿verdad? Pero esto, cambiándolo de lugar, sería igual a Q de X por D de X, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, justamente aquí tenemos el algoritmo de una división exacta, ¿no? El dividendo sería esta diferencia, ¿no? P de X menos R de X. Todo eso visto como un polinomio, ese es el dividendo. El divisor sería Q de X y el cociente sería D de X. Y el resto 0, pues, ¿no? Porque esto es más 0. Entonces sí, sí es divisible, ¿no? P de X menos R de X es divisible por Q de X con cociente D de X. Entonces la tercera sería verdadera. ¿Ok? Entonces la clave sería la B. ¿Ok, muchachos? Profe, ¿Sí? entonces de las dos formas igual el Q me vendría a dar verdadero. O sea, sí, me vendría a dar la tercera proposición verdadero. O sea, si no tuviese residuo, ya sería verdadero. Y Si si no. tuviese, y lo paso a restar y lo divido, bueno, aunque depende, si es que me piden la resta de ambos. Ah, ya, tú te refieres si R de X fuera 0. Ujú, igual. Claro, pues. Si R de X fuera 0, también sería verdadero. Y si no fuera 0, lo pasas a restar y también sería verdadero. Gracias, profe. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, Profesor, si oh, a sí, mí me dime, dime. dijeran P de X menos el divisor es igual al residuo o al cociente, ahí sí estaría mal, ¿verdad? A ver, otra vez, por favor, no escucho bien. ¿Cómo? Que si el P de X, me dicen P de X menos el divisor de X es igual al residuo por el cociente, ahí estaría mal, ¿verdad? Ah, claro, pues, Por el claro. orden. Claro, D de X no se puede pasar a restar, ¿no? El que puedes pasar a restar es R de X. Ajá. Ya, muy bien. Entonces sigamos. A ver, ejercicio 7. Luego de dividir P de X, que es todo este polinomio, por D de X igual menos N más X cuadrado N, se obtiene un resto cuyo coeficiente principal es menos 21. Determina el valor de N sabiendo que es un valor entero. Ya. Entonces vamos a calcular el resto de esa división, ¿no? O sea, esta es la división, ¿no? Y nos interesa conocer el resto. ¿Qué podemos usar, muchachos? ¿Qué podemos usar para hallar el resto de esa división? Ten en cuenta que n es una constante, ¿eh? Haz de cuenta que n es un número. Entonces, ¿qué podemos utilizar para hallar el resto de la división? ¿Alguien, muchachos? Mira, el divisor es de grado 2. Gabriel me dice, ¿podría ser teorema del resto? Claro, podría ser. El divisor es de grado 2, o sea que Ruffini no podemos usar, tendría que ser Horner en todo caso, ¿no? Pero el problema es que sería muy tedioso usar Horner, porque primero tendríamos que multiplicar todo este dividendo, ¿no? Multiplicarlo y ordenarlo en forma decreciente, ¿no? Y eso ya es trabajoso. Y además, nuestros coeficientes van a ser puras letras, pues, ¿no? Puro n. Entonces, no, pues
nos conviene utilizar el teorema del resto, la variante, ¿no? La variante del teorema del resto. ¿Ok? Entonces, el primer paso, el divisor lo igualamos a 0. Ya. El n pasa sumando, nos quedaría nx cuadrado es igual a n, y este n pasa a dividir y nos queda x al cuadrado igual a 1. Ya. Ahora, eso es lo que vamos a reemplazar en el dividendo, ¿no? X al cuadrado lo vamos a reemplazar por 1, nada más. Entonces, preparamos el dividendo. Kx a la cuarta lo escribimos así, x al cuadrado. X al cubo lo escribimos como x al cuadrado por x, ¿no? Nada más. Y ahora lo reemplazamos por 1, ¿no? Entonces quedaría de esta manera, ¿no? N menos 1 por 1 al cuadrado menos 1 por x más n al cuadrado menos 2 por 1 por x más 1 más n al cubo menos 1 por x, ¿no? Entonces, este primer producto que está aquí sale 0, pues, ¿no? Todo esto se va. Entonces nos queda r de x igual n al cuadrado menos 2 por x más 1 más n al cubo menos 1 por x. Ahora, bueno, multiplicamos esto, propiedad distributiva, y reducimos términos semejantes, ojo, muy importante, ¿no? Acá este término tiene x y este también. Entonces, los reducimos y nos quedaría n al cubo más n al cuadrado menos 3 por x, más n al cuadrado menos 2. O sea, es muy importante que reduzcamos y ordenemos nuestro residuo para poder saber quién es el coeficiente principal, quién es el término independiente, ¿no? En este caso me dicen, se obtiene un resto cuyo coeficiente principal es menos 21. Ya, ¿quién es el coeficiente principal? Este, pues, ¿no? N al cubo más n cuadrado menos 3, el coeficiente de x. Ese es el coeficiente principal. Entonces, es igual a menos 21. Por lo tanto, n al cubo más n al cuadrado es igual a menos 18. Y como n es un número entero, ya hay un tanteo nomás y n sale menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta del ejercicio es la D, ¿no? Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, está agrupando por X, ¿no? O sea, está agrupando porque tienen el mismo factor X. Ajá, claro. O sea, hemos reducido estos de aquí, ¿no? Uy, acá arribita le voy a poner. Estos dos hemos reducido. N al cuadrado menos 2 más n al cubo menos 1 sería n al cubo más n al cuadrado menos 3. Claro. Entiendo, gracias. Claro, hemos reducido los términos semejantes, ¿no? Y hemos puesto en orden el resto para poder saber quién es el coeficiente principal, porque eso nos interesa, ¿no? ¿Quién es el coeficiente principal para poder igualarlo a menos 21? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, pasamos al ejercicio 8. A ver, sea P de X un polinomio mónico de tercer grado, que al dividirlo separadamente por X menos 3 y X más 2, se obtiene como resto el mismo valor de 7. Ya. Determina el resto al dividir P de X por X más 3, sabiendo que al dividirlo por X más 1, el resto es menos 5. Bueno, mira, me dan el dato de que al dividir P de X separadamente por X menos 3 y por X más 2, se obtiene el mismo resto. O sea, se obtiene 7 en ambos casos. Ahí vamos a utilizar un corolario de un teorema que hemos visto en clase. Voy a poner primero el teorema para que lo recuerden. Que lo usamos en el ejercicio 6, ¿no? Si P de X es divisible separadamente,
por X menos A y X menos B. Dos binomios cualquiera, X menos A y X menos B. Esto es sí y solo si P de X es divisible por el producto de ambos binomios, ¿no? Es divisible por X menos A por X menos B. ¿Ok? ¿Recuerdas, no? Esa es la propiedad 1 que vimos. Ya. De esta propiedad se deduce un corolario, que se llama el corolario de los restos iguales, que es este que está aquí, ¿no? Mira, si al dividir P de X separadamente por X menos A y X menos B se obtiene el mismo resto R, entonces al dividir P de X por el producto, X menos A por X menos B, se obtiene como resto R también. O sea, se deduce de este teorema. Entonces, el ejercicio se presta, voy a borrar ya esto, el ejercicio se presta para usar este corolario, pues, ¿no? Porque yo puedo deducir que al dividir P de X por el producto X menos 3 por X más 2, voy a obtener como resto 7. Y eso planteándolo con el algoritmo de la división sería, ¿no? P de X es igual a X menos 3 por X más 2 por Q de X más 7. ¿No? Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Entonces, ahora, ¿qué nos falta hallar, muchachos? Nos falta hallar Q de X, este cociente que está aquí. Pero, ¿cuál será el grado de Q de X? Si me dicen que P de X es de tercer grado, ¿cuál será el grado de Q de X? A ver, ¿quién me puede decir eso? Gabriel me dice primer grado. ¿Ya? ¿Alguien más? Acuérdense la propiedad, ¿no? De la suma de grados. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es el grado de Q de X? Q de X es el cociente, ¿no? ¿Cuál es el grado de Q de X? Es de grado 1. Muy bien, Gabriel. Esa es la respuesta. ¿Por qué, muchachos? A ver, esta propiedad, ¿no? El grado del dividendo es igual al grado del divisor más el grado del cociente. ¿Ya? Pero el dividendo por dato es de grado 3. Entonces sería, ¿no? El grado de P de X es igual al grado de X menos 3 por X más 2 más el grado de Q de X. ¿Ya? Pero X menos 3 por X más 2 es X al cuadrado menos X, tal, ¿no? Va a ser de grado 2, ¿sí o no? Porque va a quedar X al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería 2. Más el grado de Q de X. Por lo tanto, el grado de Q de X debe ser 1. Y si es de grado 1, entonces Q de X tiene la forma AX más B. Todo polinomio de primer grado tiene la forma AX más B. ¿Ok? Entonces, bueno, reemplazamos esto en asterisco, ¿no? Y nos va quedando así, ¿no? Más o menos el rostro de nuestro polinomio P de X, ¿no? X menos 3 por X más 2 por AX más B más 7. Cuando estamos armando el polinomio P de X, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro dato me dan, no? Que P de X es mónico. ¿Qué significa mónico? Que su coeficiente principal vale 1. ¿Ya? Entonces, de ahí yo qué puedo sacar, muchachos. Si yo sé que el coeficiente principal de P de X vale 1, entonces, ¿qué obtengo de ahí? ¿Te acuerdas lo que es el coeficiente principal, no? Ah, eso no.
sea, si yo, por ejemplo... ¿Cómo? Ah, es uno. Ah, vale. A es 1, claro. Muy bien. Si yo tengo un polinomio, por ejemplo, 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 1. ¿ya? El coeficiente principal es 2. O sea, el coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. ¿no? O sea, en este caso, al multiplicar p de x, perdón, x menos 3 por x más 2 por ax más b, va a quedar ax al cubo más unas cosas ahí, ¿no? Que ya no sé qué va a ser, pero la cuestión es que el coeficiente de x al cubo va a ser a. O sea, el coeficiente principal va a ser a. Entonces, como es mónico, a tiene que valer 1. Entonces nos va quedando, ¿no? P de x igual x menos 3 por x más 2 por x más b más 7. Y ahora usamos el dato que no hemos usado todavía, que es al dividir p de x por x más 1, el resto es menos 5. Al dividir p de x por x más 1, el resto es menos 5. Ya. Pero por el teorema del resto, si yo divido p de x entre x más 1, el resto va a ser igual a p de menos 1. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que primero se iguala el divisor a 0, x más 1 igual a 0 nos da x igual a menos 1. Por lo tanto, el resto es p de x evaluado en menos 1. Entonces, en este dato me están diciendo que p de menos 1 es igual a menos 5. ¿Ok? Este dato yo lo puedo, es equivalente a decir que p de menos 1 es igual a menos 5. Ya, entonces evaluamos p de x en menos 1 y eso lo igualamos a menos 5 y ahí va a salir b. Pues. Sería menos 4 por 1 por menos 1 más b más 7 es igual a menos 5. Bueno, resolviendo esto va a salir b igual 4. Por lo tanto, p de x es igual a x menos 3 por x más 2 por x más 4 más 7. ¿no? Ya tenemos el polinomio p de x. Y lo podemos dejar así, ¿eh? Lo podemos dejar, no es necesario que multipliquemos esto. ¿no? Lo podemos dejar así. ¿Qué nos piden? Determina el resto al dividir p de x por x más 3. Ya. A ver, muchachos, ¿cómo calculamos rápidamente el resto de dividir p de x por x más 3? ¿Mm? Eso sería igual a P de menos 3. p de menos 3. Muy bien. Por el teorema del resto. ¿no? P de menos 3. Ya, entonces, evaluamos p de x en menos 3 y sería 13. Ya está. Entonces, la respuesta del ejercicio sería 13. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿podría volver a repetir cómo obtiene el valor de b igual a 4? Ah, ya. Porque me dicen de dato que p de x, al dividirlo por x más 1, el resto es menos 5. ¿no? Pero, por el teorema del resto, el resto de dividir p de x entre x más 1 es p de menos 1. ¿no? Porque x más 1, si yo lo igualo a 0, sale x igual menos 1. Y entonces el resto sería p evaluado en menos 1. Entonces, este dato de aquí, ¿no? Vamos a retrocederlo. Este dato de aquí equivale a p de menos 1 es igual a menos 5. Equivale a decir esto. ¿Ok? Por el teorema del resto. ¿Ahí me entiendes? Sí, ¿Se entiende eso o lo vuelvo a explicar? sí, estoy entendiendo hasta ahí. Ya. Bueno, entonces, con esto ya simplemente es cuestión de reemplazar, ¿no?
P de menos 1 sería menos 4, ¿no? Menos 4 por 1 por menos 1 más B más 7. Y eso lo igualamos a menos 5. Y ya resolvemos esto nomás, pues, ¿no? 7 pasa restando, ¿no? Menos 4 pasa dividiendo. Eso ya, pues, es sencillo, ¿no? Y sale B igual 4. Entiendo, gracias. Ok. Profe, Sí. Dime, no, es que, Yael, ¿no? Tu nombre. sí, antes que pase la PPT siguiente, quería que coloque toda su solución. Para tomar la captura, ya. Ujú. Gracias. Ya, ok. Nada. Ya, entonces ahí les pongo las claves de los ejercicios propuestos, ¿no? Ya hemos terminado bien temprano, muchachos. Creo que faltan como 20 minutos. Le quería pedir un último favor. ¿Sí? ¿Tendrá algún problema mientras tanto llenamos los 20 que faltan? ¿Se puede hacer un método Horner pero invertido? Ya, Sí. otro problema para usar el método de Horner invertido. Ya, a ver. Deme un segundo, ¿ya? Gracias. Y ahora vamos a poner también, a pedido de Carmen, un ejercicio con la variante del teorema del resto. Pero primero vamos a poner uno con Horner invertido. Ajá. A ver, ¿dónde lo podemos poner? Ya. A ver, voy a escribirlo aparte en MathType para hacerlo más rápido. Y de ahí les comparto pantalla con el ejercicio, ¿ya? A ver, un momento. Ya, a ver, ahí les voy a poner el primer ejercicio.
¿Lo ven, no? Sí se ve, profe. Ya. Ahora también vamos a incluir uno eh, para aplicar la variante del teorema del resto, pero pueden ir avanzando con esto.
Bueno, recién que me doy cuenta, este ejercicio está mal planteado. Este libro tiene un error. Va a ser así nomás, ¿ya? Ser así, entonces. Así nomás. Porque como estaba planteado antes, hay dos posibles respuestas. Está mal. Bueno, ¿alguien pudo resolver la primera? ¿Nadie le salió la primera? ¿Qué pasó? ¿A nadie le salió la primera, muchachos? ¿De verdad? A ver, Mirko y Jenny me dicen menos 540. Ya. Ahora lo vamos a resolver. La segunda, Carmen, que me pidió ese ejercicio, ¿te salió la segunda? Bueno, Mirko dice 4 menos X, la segunda. ¿Ya? Bueno, Cristian dice menos 540, esa debe ser de la primera, ¿no? Ya. A ver. La primera. Ya. A ver, vamos a resolver. Ya, entonces voy a cerrar esto. A ver, primero, ¿cómo hacemos? Ya, correcto.
Y ahora sí, voy a cambiar de pantalla. Voy a cerrar esto para resolverlo, ¿ya? Ya, primero vamos a hacer, dada la división exacta que nos dan aquí, ¿no? A ver. Un ratito. A ver, como es una división exacta, ¿qué podemos utilizar? El Horner inverso, pues, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro esquema de Horner. Ya, entonces, ordenando en forma creciente los coeficientes sería 8, 0, 4, P más 5, N y M. ¿No? 8 más 0x más 4x al cuadrado, P más 5x al cubo, Nx a la cuarta, Mx a la quinta. Y ordenando también los del divisor en forma creciente sería 2, menos 1, 0 y menos 3. ¿No? ¿Eh? Ahora colocamos la línea divisoria. Como el divisor es de grado 3, sería 3 lugares desde la derecha, o sea, aquí, ¿no? Esa sería la línea divisoria. Ya. Y como es una división exacta, entonces el resto es el polinomio nulo. Por lo tanto, en el resto ponemos 0 en los 3 coeficientes. 0, 0, 0. Ya está. Entonces ahí está planteado, ¿no? El ejercicio. A ver, 8 entre 2, 4. Sería menos 4, 0 y menos 12. No se nota bien. Ya. Ahora aquí, 0 menos 4 entre 2 sería menos 2. 2, 0 y 6. Ya. Tercera columna. 4 más 2, 6. Entre 2, 3. ¿Ok? Menos 3, 0 y menos 9. Bueno, por lo tanto, tenemos que P más 5 menos 12 menos 3 es igual a 0, de donde P es igual a 10, ¿no? N más 6 es igual a 0, de donde N es igual a menos 6. Y M menos 9 es igual a 0, por lo tanto, M vale 9. Y nos piden el producto MNP, ¿no? MNP sería 9 por menos 6 por 10, que nos da efectivamente menos 540. Muy bien. Muy bien a los que respondieron eso. Ya. Y el otro, a ver, el que pidió Carmen. Bueno, vamos a copiar la división aquí porque no se ve bien. X a la octava más 2x a la 7 más 3 entre x al cuadrado más 1. Ya. ¿Qué hacemos para calcular el resto aquí?
el teorema del resto, la variante, ¿no? O sea, primero igualamos el divisor a 0, ¿no? X al cuadrado más 1 igual a 0. Y despejamos x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado es igual a menos 1. Ahora, por si acaso, profesor, acá, ¿cómo que x al cuadrado es igual a menos 1? Si ningún número elevado al cuadrado puede ser menos 1. Es decir, el imaginario, la unidad imaginaria. Aquí ya no interviene que x es un número real, no. Puede ser un número imaginario también. Entonces, acuérdate que es un método nada más, ¿no? No es que estemos resolviendo esta ecuación, no. Es un método. X al cuadrado lo vamos a reemplazar por menos 1 en el dividendo. Ahora, preparando el dividendo, x a la octava lo ponemos como x al cuadrado a la cuarta y x a la 7 como x al cuadrado al cubo por x, ¿no? Entonces, el resto sería menos 1 a la cuarta más 2 por menos 1 al cubo. Menos 1 a la cuarta más 2 por menos 1 al cubo por x más 3. Y esto me daría, a ver, 1 menos 2x más 3. ¿Verdad? Por lo tanto, el resto sería igual a 4 menos 2x. Ya está. ¿No? Aquí, como vimos en la clase, aquí se queda un x a la 1. No hay ningún problema porque el divisor es de grado 2. Todo lo que sea de grado menor que 2 se queda en el resto. Entonces el x a la 1 se queda. Solamente hay que reemplazar todo lo que sea de grado 2 para arriba. Y ya están. Entonces nos va a quedar 1 menos 2x más 3, que sería 4 menos 2x. Ese sería el resto. ¿Ok, muchachos? ¿Está bien? ¿Se entendió? Profe, ¿puedo subir un toque al primero? Ya. Subimos un toque, ahí está. Gracias. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Ok. Ya, muchachos. Entonces, nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Y no se olviden de practicar sus ejercicios, ¿ah? ¿Ok? Y que tengan buen fin de semana. Nos Profesor, vemos. ¿Sí? aquí el cociente vendría a ser 4x al cuadrado menos 2x más 3, ¿cierto? No. Cuidado. Claro. ¿Cuál sería el cociente? A ver. O es comenzado desde 3. Claro, es 4 menos 2x más 3x al cuadrado. Ese es el cociente. Entonces, en invertido, cámbialo de arriba, cámbialo al costado y cambio el cociente. Así es. Tanto ¿Y el el ángulo dividendo como el residuo? divisor como el cociente, sus coeficientes están ordenados de manera creciente. Y también el residuo, ¿o no? Bueno, el residuo va a ser el polinomio nulo, así que, o sea, es 0, 0, 0, así que ahí no importa mucho, ¿no? Gracias, profe. Ya, ok. Ya, muchachos, nos vemos. Cuídense.